Agradecemos como todos los días su sintonía a este espacio de opinión. Hoy es viernes 10 de julio de 2020 y hoy precisamente vamos a conversar sobre el plan de rescate económico ante la pandemia de COVID-19 que ha venido a golpear duramente a la economía y a todos los sectores productivos del país. ¿Por qué vamos a hablar de esto? La Asamblea Legislativa aprobó la creación de un fideicomiso por $600 millones, con los que se espera dar una buena dosis de oxígeno a las micro, a las pequeñas empresas y también al sector informal de la economía. Con esta figura del fideicomiso, las empresas beneficiadas podrán acceder a préstamos con tasas de interés muy bajos e incluso se va a pagar parte del subsidio de las planillas, es decir, se va a ayudar a pagar las planillas de sus trabajadores hasta un máximo de 100 empleados. Esto es importante porque definitivamente el sector de la micro y pequeña empresa se ha dicho durante muchos años que es el sector que genera más puestos de trabajo, pero también ha sido el más afectado con la situación anormal en la que nos ha sumido la pandemia de COVID-19. ¿Con quién vamos a conversar de todo esto? Pues vamos a conversar con Juan Pablo Durán, él es el presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador y quien justamente va a manejar el tema del fideicomiso. Juan Pablo, buenos días, un gusto que pueda acompañarnos aquí en Hechos AM. Bienvenido, definitivamente que hay mucha información muy buena para todas las personas que han visto cómo sus negocios se han visto en problemas o están en problemas a raíz de la crisis sanitaria que estamos enfrentando. Buenos días, Manuel, un gran gusto a toda la población salvadoreña, a todos los que nos ven en este momento por las diferentes plataformas. Es un gusto estar acá, listo para conversar sobre este tema tan importante para el país. Juan Pablo, me gustaría que antes de entrar de lleno a hablar del fideicomiso, me gustaría que nos dijeran cuál es el panorama que tenemos en cuanto a la situación de las micro y las pequeñas empresas e incluso del sector informal ante la pandemia, porque obviamente un plan de rescate surge cuando se ve la situación de asfixia en la que entraron estos negocios. Perfecto. Habían pasado apenas 15 días cuando inicia la pandemia, cuando el presidente toma las primeras medidas de cuarentena, cuando ya nuestro presidente estaba dándonos instrucciones al equipo económico que comenzáramos a trabajar en un instrumento financiero que pudiera servir post pandemia. Los que han estado pensando y criticando que el presidente nada más le ha apostado a la salud y a la vida, pues están equivocados, porque con suficiente antelación empezamos a trabajar cuál era el instrumento más idóneo para salir al encuentro de los empresarios una vez terminada la crisis. Y miren, fue una decisión sabia en ese momento. Delegó a su propio hermano para liderar junto con el equipo económico y estuvimos trabajando largas semanas intensamente, preparando cuál era la mejor manera de poder hacer esto. Llegamos a la conclusión que el fideicomiso era la figura ideal, porque permitía que fondos estatales pudieran nutrirlo y a partir de ahí se pudieran establecer las condiciones más idóneas para poder dar un verdadero auxilio económico para la recuperación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Estoy hablando entonces que fue la primera quincena del mes de abril, cuando comenzamos a trabajar fuertemente en la preparación de este instrumento. Se generaron todos los consensos, con todos los sectores habidos y por haber. Se consultó a medio mundo y se fue entonces conformando ese instrumento llamado fideicomiso con los tres grandes componentes que hoy tiene. El programa de subsidio para los trabajadores, el programa de capital de trabajo para la micro, pequeña y mediana empresa y por supuesto los $100 millones que también van para los sectores informales. Quiere decir entonces que se logró generar un instrumento 360 que cobertura por lo menos los diferentes sectores, los más necesitados obviamente, y entendimos que la filosofía de ese instrumento tenía a la base varios elementos que hay que tenerlos claros. Número uno, es para dar un salvataje o una recuperación a las empresas que estaban operando en condiciones normales previo a la pandemia. O sea, estamos hablando que este fideicomiso no es para rescatar las que ya tenían serios problemas de morosidad, serios problemas de liquidez, serios problemas de funcionamiento. Con todo respeto, no es para eso que se pensó el fideicomiso. El fideicomiso se pensó y se fue formando a partir de la idea de los que han tenido que frenar, los que han tenido que atender la instrucción de nuestro gobierno y de acompañar la cuarentena y todo lo demás. Es importante que también el Estado salga al encuentro de ellos, dándoles una mano, dándoles un apoyo para que normalicen sus actividades económicas cuando la pandemia haya terminado. Esto hay que dejarlo como a la base porque si no, se nos olvida por qué hicimos un fideicomiso.
Pero tienen ustedes, Juan Pablo, identificados los rubros que han sido los más golpeados en medio de la situación, porque tenemos sectores que no han parado de trabajar, es decir, sectores que han estado pues al frente proveyendo los insumos, proveyendo alimentos, estos no han parado de trabajar, pero hay otros que sí tuvieron que detener su actividad producto de la misma situación de emergencia y de las condiciones en las que estábamos a partir de marzo, ¿no? Permíteme decirte, Manuel, que sale más fácil identificar los que sí han funcionado que los que no han funcionado, porque no han funcionado es el 95%. O sea, estamos hablando que la enorme cantidad de empresas están golpeadas. Unas de forma directa, otras de forma indirecta. Unas porque pararon totalmente, otras porque han tenido un impacto fuerte en sus ingresos y en sus ventas. Es más fácil identificar los 5, 6, 7 rubros que han estado funcionando, que ya todos más o menos conocemos, los farmacéuticos, los proveedores de insumos médicos, obviamente los supermercados, entre otros, que ya sabemos que esos en lugar de afectarles les ha ido mejor, pero el resto está duramente golpeados. Unos en crisis, otros en estado agónico. ¿Cuáles son los que están en estado agónico? Los micros, porque ellos su pequeño capital de trabajo ya se lo han agotado, y la única manera de reactivarse es que les llegue un fondo en las condiciones soñadas que les van a llegar para que vuelvan a normalizar su actividad económica a la que ellos se dedican. Los medianos y los pequeños están en estado grave. ¿Por qué? Porque se han endeudado, porque tienen pendientes pagos, porque se han quedado sin liquidez, porque necesitan el auxilio de puro capital de trabajo para volver a la normalidad. Cuando el presidente daba las instrucciones, y quiero ser muy categórico en esto, fíjate, cuando se negocian las condiciones, ni siquiera es el sector privado el que las plantea. Las plantea nuestro gobierno, lo plantea nuestro equipo económico por instrucciones precisas de nuestro presidente. Cuando nos dice, no puede ir a una tasa mayor al 3%, no quiero ningún recargo, ninguna comisión, tiene que ser una tasa fija, debe de haber un año de gracia plena y debe de ser por lo menos a 10 años. Con todas estas condiciones, como empresario, dijo, yo sí confío que esto va a ayudar muchísimo a recuperar las empresas. Todos estuvimos de acuerdo y mantuvimos ese criterio hasta llevarlo a la Asamblea Legislativa. Significa entonces que la idea, el espíritu con el que nace el fideicomiso era llevar una propuesta que una vez aprobada y una vez con los fondos disponibles pueda ser un verdadero auxilio económico para la recuperación. Ha participado activamente nuestro Ministerio de Economía, nuestro Ministerio de Hacienda. Bueno, nuestro Ministro de Hacienda ha hecho un enorme trabajo para obtener los fondos. Habían señalamientos infundados de que iba a ser un dinero carísimo, que lo íbamos a captar al 12, al 14%. Se van a llevar una enorme sorpresa, porque nuestro ministro ha sido capaz y nuestro gobierno ha sido capaz de obtener y de captar esos fondos en muchísimas mejores condiciones. Pronto lo van a llevar. Y yo espero que eso no genere ninguna discusión, porque ya no habría ninguna razón por qué discutir algo que ya está aprobado, su destino, para qué se va a ocupar, cómo se va a distribuir. Ese debate ya terminó a partir de la aprobación de la ley de creación del fideicomiso. ¿Qué quiere decir entonces? Que estamos listos en el Banco de Desarrollo, estamos trabajando a todo vapor, estamos trabajando los fines de semana, en horas extemporáneas, pero estamos haciendo una gran cantidad de tareas, preparándonos adecuadamente para hacer la más eficiente administración. En esa eficiente administración, que además nuestro gobierno nos está delegando, es una gran responsabilidad la que vamos a tener, nos entusiasma la idea de que vamos a poder ayudar a miles y miles de empresas salvadoreñas. Y que de esta manera nuestro gobierno va a responder con la misma contundencia que respondió en el control territorial cuando se trataba de la violencia, con la misma contundencia que respondió en el tema sanitario, la batalla incansable por la vida y por la salud que hemos dado como gobierno. Con esa misma contundencia vamos a responder en el tema económico, saliendo al auxilio de los miles de pequeños y medianos empresarios, incluyendo los sectores informales, que muchas veces han sido excluidos. Permíteme decirte que ese sector jamás ha recibido un financiamiento en estas condiciones. Siempre, cuando han logrado algún tipo de financiamiento, ha sido con tasas muy elevadas, con plazos muy cortos, con 0 periodo de gracia. Pero hoy van a recibir el dinero en las mismas condiciones que las empresas formales, a 10 años, con un año de gracia plena, ocupando el dinero totalmente gratis un año. Estamos hablando de una tasa del 3%, sin recargos. Eso va a ser una carga vitamínica importantísima para nuestras microempresas. Entonces creo que podemos desarrollar un poquito más, si te parece, Manuel,
Claro. Lo que vamos a empezar a hacer prontamente y cómo el banco se está preparando para ese efecto. Exactamente. Juan Pablo, me gustaría que comenzáramos hablando de cuánto tiempo va a tardar en que este oxígeno para las micro, las pequeñas empresas y para el sector informal va a tardar en llegar a partir del proceso de aprobación que se da en la Asamblea Legislativa el día de ayer. Un punto importante es que hubo una votación bastante buena en la aprobación del fideicomiso y esto pues nos da una muestra también de que cuando hay voluntad política pues hay cosas que se pueden hacer, obviamente. Ok. Déjame decirte que fuimos tan buenos en la propuesta que salió intacta prácticamente. Es nuestra propuesta la que se aprobó, la de nuestro gobierno, la de nuestro presidente, esa es la que está aprobada y nada más agregaron una comisión de auditoría que yo mismo la estaba pidiendo. De verdad, eso me encanta porque lo que queremos es que todos quedemos satisfechos de la manera en que vamos a trasladar estos recursos, de la manera más expedita, de la forma más transparente, que a nadie le quede duda que el que tiene derecho a aplicar va a aplicar y si los recursos están disponibles le van a llegar. ¿A qué distancia estamos para comenzar? Bueno, el siguiente paso es que nuestro ministro de Hacienda hará, por supuesto, la presentación ante la Asamblea Legislativa de los fondos ya necesarios para ratificarlos. A esto me refería cuando dije, si ahí se entrampan ya sería de verdad ganas de molestar. ¿Por qué? Porque ya está creada la ley del fideicomiso, ya están para quién van esos dineros, ya están para en qué forma se van a distribuir, las condiciones en que se van a distribuir. Esa debería ser una ratificación rápida. Ratificados esos fondos, entonces ya se da la escritura pública de constitución del fideicomiso entre el ministro de Hacienda y el banco. Y 3 días después, Bandesal está corriendo para comenzar la canalización de estos recursos. A partir de este día estamos ya trabajando con las diferentes instituciones financieras. Nuestros equipos se están activando para ver quiénes son los bancos que van a canalizar estos recursos, quiénes son las entidades financieras que nos van a apoyar en cada uno de los 3 programas. Nuestra gerencia de tecnología de información está trabajando fuertemente en toda la automatización de los procesos. Sí. No vamos a necesitar colas, no vamos a necesitar filas, no vamos a necesitar que nadie vaya al banco para poder hacer llegar su solicitud. Bastará ingresar a nuestro sitio web, bajar la solicitud, llenar toda la información, anexar los documentos requeridos y con eso bastará para que se haga el proceso rápidamente de aprobación. Y una vez aprobado, se le notificará dónde irá a hacer el respectivo desembolso. Recordemos y hagamos memoria que estamos hablando de 3 programas. Sí. Primero, el de 140 millones. Exactamente. 140 millones totalmente subsidiados. Ese dinero es no reembolsable. ¿Para quiénes va? Para quienes cumplan 2 requisitos. Los que tengan empleados entre 1 y 99 inscritos en el Seguro Social. Pero que además tengan un segundo requisito, que sus ventas o ingresos no sean superiores a 7 millones de dólares en el año. Ese es el rango que se considera entre micro, pequeña y mediana. No, ese dinero no va para la grande, ni va para la informal. Va para las empresas formales, micro, pequeñas y medianas, entre 1 empleado y 99 empleados que estén registrados en el Seguro Social. ¿Qué se les va a entregar? Se les va a entregar la mitad de la planilla por 2 meses, el valor del 50% del salario que pagan mensualmente por 2 meses. ¿Cuál es el máximo que puede aspirar una empresa a recibir en este beneficio? 22.500 por mes, o sea, 45.000 dólares totalmente enviados por nuestro gobierno hacia los trabajadores, porque ese dinero tiene que ir a parar a manos de los trabajadores. Juan Pablo, me gustaría que hiciéramos énfasis también en el proceso de verificación de esta situación de las planillas. ¿Cómo van a verificar ustedes de que efectivamente estas empresas tienen esa cantidad de empleados o lo van a hacer directamente en coordinación con el Seguro Social para ver, digamos, el tema de las cotizaciones y el pago de las retenciones respectivas? Correcto. La misma ley nos establece que el Seguro Social nos proveerá la base de datos justamente de las empresas que tienen entre 1 y 99, debidamente certificadas por su auditor, interno y externo, de manera que nos den la certeza que esas son las empresas que estaban funcionando de esa manera o bien a diciembre del año 2019 o a febrero del 2020. Esos son los 2, ese es el requisito que necesitamos. Sí. Entonces va a ser fácil para Bandesal validar. Y una vez validemos no hay más requisito. Simplemente validado va el recurso. O sea, va a ser un mecanismo bastante expedito, bastante rápido para poderles entregar ese auxilio a los empresarios para que ellos se lo hagan llegar a los trabajadores. Estamos hablando entonces
de que será un buen número de trabajadores. Ese dato estamos por obtenerlo, lo estamos precisando, cuánto va a ser la cantidad de trabajadores que se van a ver beneficiados con estos 140 millones de dólares. Este es un punto importante, Juan Pablo, y me gustaría que hiciéramos énfasis también en eso, porque uno de los grandes problemas que ha traído la crisis sanitaria es la pérdida de puestos de trabajo. Lo ha anunciado Estados Unidos, donde ha dicho que casi 26 millones de norteamericanos se han quedado sin empleo a raíz de la crisis sanitaria. Europa también está anunciando que tiene pues bajas perspectivas de crecimiento y una tasa de desempleo creciente. Y obviamente nosotros como países pequeños en la región centroamericana, al ser golpeados por una crisis sanitaria y un golpe a la economía tan duro como el que estábamos enfrentando, obviamente lo que peligra primero son los puestos de trabajo. Usted decía, pues estamos viendo qué cantidad de puestos de trabajo son los que se van a salvar, porque definitivamente la crisis abre pues una brecha mucho más grande en cuanto al tema de desempleo. Fíjate, Manuel, que nuestro presidente fue bien enfático en eso. El subsidio debe ser un estímulo también para los empresarios que de manera estoica, de manera valiente, con gran coraje y con gran solidaridad han mantenido su personal. En el peor de los casos, a lo mejor han dado alguna suspensión laboral, pero no los han despedido. En el peor de los casos, se les agotó la liquidez, ya no les pudieron pasar salario o les han pasado nada más una parte, pero están vigentes los empleados. Entonces, este subsidio va para esos empresarios valientes, los que de verdad comprometidos con sus empresas y con sus trabajadores han sido capaces de soportar la crisis, esperando y confiando que también el gobierno les iba a dar una mano para poderse recuperar. Entonces, en eso sí hay que ser muy claro. Si alguien despidió a los empleados, pues obviamente no tiene nada que hacer. No tiene por qué pretender recurrir a este beneficio que está diseñado para auxiliar a aquellos valientes empresarios que han mantenido vigentes a sus trabajadores. Eso sí queremos dejarlo como muy claro. En el segundo programa, 360 millones de dólares, exclusivamente capital de trabajo. Sí. ¿Cuál es la recomendación que le damos a nuestros empresarios, micros, pequeños y medianos? No nos vayan a pedir dinero para ampliación de locales, para agrandar la empresa, para hacer proyectos nuevos, porque el fideicomiso no es para eso. Pídanos exclusivamente lo que necesitan para normalizar su empresa. Normalizarla significa, hombre, me quedé sin liquidez para capital de trabajo, tengo que cubrir estas deudas que se generaron en el marco de la pandemia, tengo locales que se me atrasaron, etcétera, etcétera. Estamos hablando de todo aquello que permita normalizar la actividad económica de la empresa. Si se plantea correctamente la petición, no va a haber objeción de parte de los equipos que van a estar evaluando y trasladando estas aprobaciones a las diferentes IFIs para canalizar los recursos. Por supuesto, ya hay alrededor de entre 8 y 10 había en el día de ayer de instituciones listas para canalizar recursos. Eso va a seguir incrementando a partir de hoy que ya está aprobado el fideicomiso, para ver con cuántos vamos a contar. Eso lo vamos a dar a conocer públicamente, con qué bancos cooperativos, con qué instituciones microfinancieras vamos a trabajar para canalizar estos recursos de la forma más expedita posible. Quiere decir que esos 360 millones van para micro, pequeña y mediana empresa formales. Ahí quiere decir que gente que está debidamente registrada, que tiene su pago de IVA, su pago de renta, que tiene sus trabajadores inscritos en el Seguro Social. Esos 360 millones son para ellos. Nuestro presidente nos ha dado una instrucción muy clara y así ha quedado establecido en la ley. Primero las micros, después las pequeñas, después las medianas, por último las grandes. Ese es el orden en que vamos a canalizar esos recursos. Y finalmente, 100 millones de dólares. Sector informal. Le vamos a llamar sector informal al que no tiene registro de IVA, no tiene registro de renta, sí, no tiene empleados en el Seguro Social, pero sí tiene una venta de ropa, una tienda, un taller, etcétera, etcétera. Todas, casi sin excepción, manejan algún pequeño crédito en alguna de las instituciones financieras del país. Es difícil encontrar un pequeño negocio que no tenga, aunque sea un pequeño crédito en algún lugar. Por eso es que ese ha sido el criterio de nuestro gobierno. Hemos dicho, no vamos a tener tiempo para ir a investigar si es cierto que una empresa existe de la noche a la mañana y que alguien la creó en el marco de la pandemia y te dice, mira, yo necesito que me apoyes porque estaba mal. Y yo, ¿cómo lo compruebo? No tengo tiempo para ir a confirmar, no puedo mandarte gente a verificar.
Sí. O sea, la única manera real es que tú me digas, no, yo ya tuve un crédito en tal parte, vino un ejecutivo de crédito, efectivamente tiene la posibilidad de confirmar que existo o existía en el momento que venía la pandemia. Ese fue un punto de discusión, Juan Pablo, cuando se hablaba de cómo beneficiar al sector informal, considerando de que muchas de estas personas lastimosamente pues están en las garras de los usureros, ¿no? Sí, pero déjame decirte que algunos recurren a los usureros, pero ya tienen, la gran mayoría ya tiene. Si tú vas al mercado central y haces al azar o a cualquier mercado de este país o a cualquier pequeña tienda, te vas a dar cuenta que ya trabajan. Lo que pasa es que los fondos son insuficientes y muchísimas veces terminan trabajando con una institución formal, pero también tomando dinero del usurero. Ahora bien, se ha incorporado un registro más grande, que es el de CONAMIPE, y nosotros estamos encantados con eso, nos parece muy bien. Los que ya están registrados en CONAMIPE ya nos dan la confianza que existen. Lo que queremos eliminar es un fraude, y un fraude sería que alguien se invente una pequeña empresita, que como no está registrada en ningún lado, no sabíamos que existía, le tengamos que dar dinero a alguien que no aplicaba para eso. Es lo único que estamos tratando de hacer, que si le vamos a dar ese recurso, sea a alguien que ya existía y que estaba generando alguna actividad económica a nivel micro en el momento que llegó la pandemia. ¿Cómo vamos a canalizar eso? Ahí es donde más instituciones financieras vamos a involucrar. Recordémonos que aquí hay instituciones reconocidas que trabajan con el sector microempresario, el sector cooperativo, el sector de fe de crédito, la Asociación de Microfinancieros ASOMI, es donde se concentra la gran mayoría de microcréditos que están entregados. Pero que además, en alianza con CONAMIPE, nos vamos a poner de acuerdo para trabajar de la mano con CONAMIPE, para ver en base a sus registros y de esa manera ir canalizando los recursos a todo el sector hasta donde nos alcancen los 100 millones de dólares. Hay un punto importante en esto, Juan Pablo, y es que ¿cuál es el concepto que manejan ustedes de sector informal como Bandesal? Porque obviamente si revisamos el funcionamiento de la economía en El Salvador, el sector informal pues ocupa un gran espacio y es, digamos, muy diverso también. Bueno, está más que claro, no tienen ninguna formalidad en la medida que no llevan contabilidad formal, no están registrados en el Ministerio de Hacienda como contribuyentes, no están registrados en el Centro Nacional de Registros como una empresa formal, no llevan registro de IVA, no hacen declaración de renta. Ese es el concepto al que se conoce como informal. Sí. Ahora bien, estamos claros que son diversos y están involucrados en servicios y en comercio fundamentalmente. La micro se concentra en comercio y en servicios, en pequeños talleres, en pequeñas artesanías, bueno, la gran barbaridad. También están los de comercio, 100% comercio, que es la gran mayoría, que la vemos en los mercados concentradas a nivel nacional. Ahí están las miles de pequeñas empresas, algunas de subsistencia y otras en proceso de desarrollo y crecimiento. Fíjate que hay que diferenciarlas, pero las dos son informales. Algunas son de subsistencia, son de orden familiar. Trabajan 3 familiares en la misma empresita, le dan sostenibilidad a su familia son 5, 6, 7 personas, y obviamente para el país, para la economía, para nuestro gobierno es importante auxiliar a esa empresa de subsistencia. Hay otras que no, hay otras que van con la visión de crecimiento y que de micro van a pasar a pequeñas, de pequeñas a medianas, etcétera. Pues esas con más entusiasmo hay que apoyarlas porque están en la visión de generar cada vez más empleo y más crecimiento económico para el país. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Hoy conversamos con el presidente del Banco de Desarrollo sobre este fideicomiso, una figura que fue creada por la Asamblea Legislativa, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa el día de ayer, con 600 millones de dólares para pues tratar de dar un poco de oxígeno a todas las empresas micros, pequeñas empresas y sector informal que se han visto duramente golpeados por la situación sanitaria que ha traído consigo pues la crisis económica que vive El Salvador y que viven también otras partes del mundo, pero aquí en El Salvador se agudiza pues con el cierre de las pequeñas empresas. Muchas empresas están en problemas en esos días y con eso se espera pues dar un poco de alivio a los problemas que han estado enfrentando. Vamos a la pausa, regresamos con más en cuestión de minutos. Nosotros continuamos con lo que nos está ocupando aquí en el espacio de la entrevista. Conversamos con Juan Pablo Durán, él es el presidente de Bandesal, y estamos hablando sobre esta decisión que tomó la Asamblea Legislativa en la sesión plenaria del día de ayer, donde se dio vida a este fideicomiso de 600 millones de dólares para
solventar algunas de las necesidades que tienen los micro y los pequeños empresarios y también el sector informal. Juan Pablo, considerando que esta es digamos, una operación importante en cuanto al rescate económico, nos gustaría también que hablemos de la transparencia con la que ustedes esperan manejar estos fondos. Usted decía, yo pedí un comité de auditoría y esto es parte de esta transparencia, pero ¿cómo va a funcionar esto? Porque definitivamente estamos hablando de una buena cantidad de fondos y estamos hablando de una garantía de los empleos de mucha gente. Nuestro gobierno está totalmente comprometido con el tema de transparencia. A mi llegada a la Asamblea Legislativa les dejé planteado que yo no finjo transparencia, yo reto la transparencia. Y retarla significa que entre más ojos hayan externos verificando el proceso, vamos a estar más tranquilos todos. Entiendo que son fondos públicos y la obligación de manejarlos con absoluta transparencia lo entiende perfectamente nuestro gobierno y yo estoy totalmente alineado con eso. Esa comisión veedora que ha establecido la creación del fideicomiso será bien recibida, se le proveerán toda la información que sea posible legalmente hablando. Vamos a tener un sistema totalmente automatizado que nos libre de problemas de errores humanos. La idea es que sea el mismo sistema el que vaya registrando, hasta tu número te va a caer, pues en el momento que tú puedas presentar tu solicitud, ahí mismo va a quedar registrado qué número tú llevas de solicitud. ¿Qué va a permitir eso? Que el Bandesal va a tratar de coordinar, va a asegurar de que ese orden sea el respetado a la hora de que vamos resolviendo. Si la respuesta es no, tendrá que quedar bien sustentado por qué no se le pudo dar el financiamiento. Y si la respuesta es sí, pues iremos avanzando en esa numeración. Esperamos tener un sitio donde todo mundo pueda ir verificando, cuando menos en términos numéricos, cómo va evolucionando la canalización de los recursos en los 3 programas. Esto va a permitir que todo mundo conozca en números el número de créditos, el número de empresarios, el número de personas favorecidas en cada uno de los 3 programas, a través de quién se están canalizando. Obviamente por el secreto bancario no vamos a poder dar nombres, pero sí vamos a ir dando todo lo que sea numérico que deba de conocer la población. Y si vamos a tener una comisión que va a estar con las facultades de poder ir verificando, no tenemos ningún problema que algún técnico especializado pueda ir viendo cómo vamos a ir ejecutando la operación de orden automatizada como una manera de darle tranquilidad a todo mundo de que se le va a dar a todo el que aplique para cualquiera de los 3 programas. Esa es algo que entiende perfectamente, somos banco, entendemos que debemos de tener esa metodología lo más transparente posible. De por sí a los bancos trabajamos con mecanismos muy transparentes, tenemos organismos supervisores como lo es la Superintendencia del Sistema Financiero que hace muy bien su trabajo y no dudamos que vamos a estar coordinando y resolviendo cualquier inquietud. Puedo entender que van a haber ansiedades, que van a haber más de algún reclamo, que va a haber más de alguna gente incómoda porque a lo mejor las condiciones no le ajusten para aplicar, eso lo doy por descontado. Pero de ahí a que vaya a haber una falla en temas de transparencia, no lo vamos a permitir. Nos venimos preparando desde hace varias semanas, desde hace varios meses, 2 meses ya prácticamente, confiados de que esto iba a ser una realidad, confiado de que no había otra alternativa de poder respaldar al sector empresarial que a través de este fideicomiso hemos venido preparándonos, inclusive haciendo inversiones de orden tecnológica para asegurar que a la hora que estemos canalizando los recursos, si bien es cierto, se hagan de forma expedita, pero también se hagan con todos los mecanismos de control y validación. Nuestro éxito va a ser, Manuel, si logramos canalizar esos recursos en tiempo récord, pero habiéndolos canalizado correctamente. Cuando digo correctamente es que a la vuelta de 1 año, cuando empecemos a recuperar gradualmente el apoyo que se le está brindando en los 460 millones que van en calidad de préstamo, todo opere con normalidad en la recuperación. Ya sería muy mal agradecido el empresario que habiendo ocupado de gratis 1 año ese dinero, que teniendo una tasa del 3%, que con 10 años de plazo no quiera pagar esa cuotita. De verdad creemos que ahí sí se va a golpear feo porque el récord crediticio sí le va a quedar registrado, que es el único mecanismo coercitivo por el que consideramos que va a ser efectiva la recuperación de ese dinero que luego va a regresar al Ministerio de Hacienda.
Juan Pablo, hay preguntas puntuales de algunas de las personas que nos están sintonizando esta mañana en sus hogares y que están pues conociendo toda la información que usted nos está dando. La primera decía, yo tengo créditos, me decía alguien acá, con otras instituciones financieras donde los intereses obviamente son mucho más altos a los créditos que se va a dar a través de Bandesal. Entonces me decía, ¿puedo utilizar fondos de Bandesal o los fondos que va a poner a disponibilidad Bandesal para absorber esos otros créditos que son los que están afectando a mi negocio? No del fideicomiso, sí más adelante cuando Bandesal pueda hacer consolidaciones con sus propios fondos. Recordemos que Bandesal se acaba de transformar. Sí. Y eso es bueno que también lo refresquemos. Bandesal va a tener programas permanentes de financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa. Eso ya lo estamos haciendo. En la primera semana nos han llegado requerimientos por más de 100 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que vamos a dar financiamientos de forma directa a los empresarios. Y a partir del otro año, no lo queremos hacer ya porque queremos vitaminizar la economía. Y para poder vitaminarla, necesitamos inyectarle en proyectos nuevos. Si compramos una deuda en este momento, no impactamos en nada la economía. Entonces no podemos hacerlo en este momento de pandemia. Vamos a financiar proyectos nuevos porque necesitamos que la economía se dinamice. Pero a partir del otro año, Bandesal va a abrir una línea de consolidación de deuda. Ese va a ser el momento en que usted va a poder pasar esos intereses que lo están matando y poderlos consolidar a través de una tasa mucho mejor. No ahorita. Ahorita lo que usted va a pedir nada más es lo que necesita como capital de trabajo para reactivar o para recuperar su empresa. Nos pregunta también el señor Josué Isidro Orellana y dice lo siguiente: buenos días, por favor pregúntele al señor Durán por qué no se tomó en cuenta al sector agrícola que ha sido también afectado con las lluvias y el COVID. Estamos endeudados y tenemos muchos problemas y queremos también solventar nuestras necesidades. No están afuera. Para nada, no están afuera. Se pueden ir en el lado de los micros o algunos de ellos que sean formales se pueden ir perfectamente en el lado de las pequeñas y medianas empresas formales, ahí dependiendo cómo se encuentre. Por ejemplo, un ganadero que está en una crisis porque no ha podido vender su leche, por etcétera, etcétera, por supuesto que se le puede dar un recurso por el lado de los 100 millones de los microfinancieros. ¿Por qué? Porque como no tiene registro de IVA, no tiene toda la formalidad, pero sí se le puede dar por el lado de los 100 millones, o sea, no están excluidos. Es nada más que en el momento que se dé el banderillazo de salida, ellos puedan perfectamente aplicar. Ayer cuando se daba la discusión del fideicomiso, pues obviamente todas las fracciones legislativas opinaban y algunas que decían el tratamiento que se le va a dar al sector informal tiene que ser, digamos, una puerta para entrar a la formalidad. Okay. Y de esto decía, obviamente se tienen que tomar acciones para que este sector que ahora es considerado informal pase y regularice su situación y entre a la formalidad. ¿Considera usted, Juan Pablo, que están creando las condiciones para que esto se dé, digamos, en el corto plazo? Porque esto siempre ha sido una petición, ha sido, digamos, un clamor de que se formalice a mucha gente que está pues haciendo negocios y, bueno, hasta ahora pues las condiciones pues no se han dado. Pero decían, a partir de aquí se puede abrir esa puerta. ¿Considera usted que hay condiciones? Este tema es vital y lo viene liderando Paul Stender de CONAMIPE. Tiene un plan de formalización muy completo, muy bueno, por cierto. Estamos a punto de firmar un convenio entre Bandesal y CONAMIPE en el marco del trabajo en equipo que nuestro presidente Nayib Bukele nos ha pedido. Y a partir de ahí, nosotros vamos a trasladarle la base de todos los beneficiarios, a todos los que salgan beneficiados con este recurso, esa base irá directamente a CONAMIPE. Porque obviamente el proceso de formalización es mucho más extenso. No lo podemos hacer en el marco de la pandemia porque entonces no le podríamos canalizar los recursos ahorita. Pero sí, es atendible, es buenísima, es una iniciativa de nuestro gobierno de que se aproveche estos recursos para tener esa base de datos y en base a eso, CONAMIPE hacer su trabajo de acompañamiento para llegar al momento de la formalización. Es algo bueno para el país, es algo bueno para los microempresarios y por supuesto vamos a aprovechar para que luego se dé el proceso de seguimiento que debe dárseles para llegar a ser las empresas formales. Ahora bien, se asegura que el proceso de recuperación de la economía, Juan Pablo, va a ser muy, pero muy lento debido a lo que estamos enfrentando de que se retrasan las fases de activación por la misma situación sanitaria que es apremiante también. Y la pregunta es, esta respuesta que está dando el gobierno a través del fideicomiso y del trabajo que ustedes van a hacer como Bandesal, ¿va a lograr, digamos, sostener esa situación de alargamiento de ese proceso de recuperación
de las diferentes acciones que se van a tomar ante una crisis sanitaria que se agudiza constantemente y que obviamente esto repercute en una paralización de las actividades económicas. A ver, el manejo de los temas económicos, al igual que el sanitario, han sido prueba de fuego para todos los gobiernos de turno a nivel mundial. Eso está más que claro. La pandemia no podemos medirla con precisión dónde va a terminar. Sabemos dónde comenzó, pero no sabemos cuándo y dónde y cómo va a terminar. Por supuesto que hay grandes esfuerzos, hay planeación, hay medición, pero todos sabemos que dependemos muchísimo de cómo se comporte la población, de cómo se comporte el contagio de la población con la pandemia. Significa entonces que uno de los temas que en el gabinete económico estamos debatiendo fuertemente es cuál es el momento más oportuno de hacer llegar estos recursos. Estamos claros que ahorita ya lo necesita todo el mundo, pero ojo con esto, y eso sí lo quiero dejar planteado públicamente, ojo con esto, el recurso tiene que llegar exactamente en el momento que estamos despegando con la economía. De forma contraria, ese dinero puede quedar totalmente estéril y puede ser absolutamente desperdiciado. Quiere decir entonces que aquí vamos a tener que hacer un match entre lo que es el equipo de salud y el equipo económico para ver exactamente cuándo estamos ya en una ruta más estable, de qué momento debemos de apostarle con todo a despegar. Te pongo un ejemplo de qué sirve que restauremos una empresa ahorita si luego viene nuevamente un momento en que tiene que frenar y al final vuelve a quedar en la misma condición. Sería ir entrando en una situación bien caótica. Por eso es que vamos a tener que tomar una decisión muy sabia. No dudo que el presidente ya estará midiendo esto, cómo vamos a canalizar los recursos en el momento que ya vamos en una línea bastante estable de apertura económica. De esa manera vamos a asegurar que los recursos van a ser bien aprovechados y que una vez se estabilicen las empresas van a quedar debidamente estabilizadas. Ahora bien, quisiera agregar un comentario adicional. Claro. Nuestra economía no es grande. Todos sabemos que nuestro PIB apenas por los 26.000 millones de dólares. No es que sea una tragedia reactivarla. Con la energía, con la pasión, con el entusiasmo, con la creatividad que tiene nuestro máximo líder, como es el presidente Bukele, una vez se concentre en el tema económico, les aseguro que vamos a tener sorpresas agradables. Lo que pasa es que esto va en orden. Apenas se sentó en la presidencia y ustedes vieron, estimados televidentes, cómo enfrentó directamente el tema de la seguridad pública. Y nadie puede negar los excelentes resultados que se han obtenido. Apenas había estabilizado el tema de seguridad pública y vino la crisis sanitaria. Y se ha puesto realmente como un verdadero héroe defendiendo la vida de los salvadoreños, defendiendo la vida y la salud de los salvadoreños. Obviamente, ¿cuál es el siguiente paso? Restaurar la economía. Ahorita vamos con un fideicomiso que nada más es el alivio, nada más es para calmar los efectos desastrosos de la pandemia. Pero ya para darle para arriba, para recuperarla, ahí hay que echar todo, andar todo un plan económico que se está trabajando en este momento para recuperar la economía de una manera gradual. Yo tengo la esperanza que la recuperación económica del país la vamos a hacer en V, no en U. Y cuando digo en V es que una vez topamos al fondo, nos vamos a levantar rápido, con una serie de medidas económicas que se van a implementar y que no dudo que van a ser muy exitosas. Juan Pablo, me gustaría que cerráramos este espacio de esta conversación, este espacio de entrevistas, dándole un mensaje pues a los micros, a los pequeños empresarios, a la gente del sector informal, que obviamente tiene muchas dudas, tiene muchas interrogantes, tiene muchas ganas de entrar de lleno a ver qué beneficio le ofrece Bandesal, y que obviamente están en esa situación de incertidumbre generado por la misma situación que estamos viviendo a nivel sanitario y la crisis pues a nivel económico. ¿Qué le dice usted como presidente de Bandesal a todas esas personas que hoy pues se quedan con la interrogante de cómo me va a beneficiar a mí el hecho de que este fideicomiso haya sido aprobado por la Asamblea Legislativa el día de ayer? Lo que les puedo asegurar, que en la medida que nos vamos acercando al minuto cero en que va a comenzar la canalización de los recursos, ustedes van a disponer de suficiente información para poder acceder. Nuestra Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, nuestra Gerencia de Comunicaciones de Bandesal van a trabajar de la mano en una campaña que le permita a cada uno de ustedes, no importa su tamaño, no importa su nivel educativo o su manejo tecnológico, vamos a hacer las cosas muy simples de manera que usted no tenga ninguna complicación en acceder y en poder aplicar a los beneficios de este fideicomiso. El tema comunicacional será clave, lo tenemos claro. Este es un tema que va a manejar nuestra Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia junto con la
con el área de comunicaciones de Bandesal. La transparencia cuanto antes, y vamos a comenzar siendo muy transparente diciendo los requisitos son estos, y no se preocupe mucho, porque los requisitos son mínimos, de verdad son mínimos. A la hora de aplicar, usted no crea que va a tener un gran estrés, no tiene que ir a hacer ningún trámite, no tiene que ir a sacar ninguna solvencia, no va a poner un garantía a su casa, o sea, es un recurso que le va a llegar en condiciones realmente muy expeditas y muy fáciles de poder adquirir. Juan Pablo, le queremos agradecer que nos haya cedido parte de su tiempo esta mañana aquí en Hechos AM para conversar y aclarar algunas dudas respecto al tema del fideicomiso. Sabemos que son 600 millones de dólares, les recordamos, son 360 millones en créditos, 140 para el pago de subsidio de planillas y 100 millones para el sector informal. Ese es el punto base de este fideicomiso del que hemos conversado esta mañana con el presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Así llegamos nosotros al final de este espacio de entrevistas. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos, más información con los equipos de Noticiero Hechos. Estamos pendientes de la situación lluviosa, de las verificaciones en lugares como la colonia Santa Lucía. Estamos pendientes también de lo que ocurre en la zona de la colonia Málaga y otros puntos del territorio nacional, además de actualizaciones en otros temas que están hoy en las agendas informativas. Regresamos.